Hace 3 años que no hablo con mis padres. No los extraño. Eso es lo que más me sorprende cuando miro atrás, que después de todo lo que pasó, lo único que siento es un vacío limpio, como cuando sacas un mueble viejo de tu casa y de repente hay más espacio para respirar. La gente siempre espera que te arrepientas de cortar con tu familia, que tarde o temprano llegue ese momento de nostalgia donde quieres llamarlos y decir que todo está perdonado. Pero yo nunca tuve ese momento. Quizás porque lo que hicieron no fue un error, fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Todo comenzó un martes de octubre. Yo tenía 28 años. Trabajaba como diseñador gráfico freelance y acababa de conseguir un contrato grande con una empresa de tecnología. Estaba bien, no rico, pero estable. Vivía en un departamento pequeño en el centro de la ciudad, un lugar que había comprado con mis propios ahorros 3 años antes. Era mi orgullo, mi primer logro real como adulto independiente. Mis padres siempre habían sido complicados con el dinero, siempre pidiendo prestado, siempre con alguna urgencia, pero yo había aprendido a poner límites. Les había ayudado varias veces cuando realmente lo necesitaban, pero nunca les di acceso completo a mis finanzas. Eso los molestaba. Ese martes volví a casa después de una reunión con un cliente. Eran como las 7 de la tarde, estaba cansado y solo quería tirarme en el sofá y pedir comida china. Metí la llave en la cerradura y no giró. Intenté de nuevo, pensando que estaba trabada o que yo estaba usando el ángulo equivocado. Nada. La llave entraba pero no funcionaba. Sentí esa primera punzada de confusión, ese momento donde tu cerebro todavía no procesa que algo está mal de verdad, solo piensa que eres torpe. Revisé que fuera mi puerta, que fuera mi llave. Todo estaba correcto. Entonces llamé al portero del edificio. Me miró raro cuando bajó. Tu mamá vino esta mañana con un cerrajero, me dijo. Dijo que habías perdido tus llaves y que necesitaban cambiar la cerradura de emergencia. Tenía documentos, así que no hice preguntas. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Llamé a mi madre. Contestó al tercer tono, con esa voz alegre y falsa que usaba cuando sabía que había hecho algo mal pero todavía pensaba que podía salirse con la suya. Hola, hijo, ¿cómo estás? Como si nada. Mamá, mi llave no funciona. ¿Qué hicieron? Hubo una pausa. Luego escuché a mi padre de fondo diciendo algo. Ella suspiró, y cuando habló de nuevo, todo rastro de dulzura había desaparecido. Cambiamos la cerradura. Tu padre y yo hemos decidido que vamos a tomar el departamento como parte de pago por todo lo que hemos hecho por ti. Te criamos, te dimos educación, te mantuvimos hasta que pudiste valerte por ti mismo. Es hora de que devuelvas algo de eso. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Parte de pago, repetí. Mamá, el departamento está a mi nombre. Lo compré yo. Ustedes no tienen ningún derecho legal sobre él. Ella se rió, una risa cortante. Estamos adentro, hijo. Ya movimos nuestras cosas. Si quieres hacer un problema de esto, adelante, pero va a ser largo y caro. Además, ¿realmente vas a demandar a tus propios padres? ¿Qué va a pensar la familia? Algo se rompió en mi cabeza en ese momento. No fue tristeza. No fue sorpresa, porque en el fondo siempre supe que eran capaces de algo así. Fue furia pura, blanca y fría. Tienen 10 minutos para salir de mi departamento, dije, con una calma que no reconocí en mi propia voz. Si no están afuera en 10 minutos, voy a llamar a la policía y los voy a sacar como intrusos. Y después voy a hacer que esto sea muy público y muy feo para ustedes. Mi madre empezó a reír de nuevo, pero sonaba nerviosa ahora. No seas dramático, hijo. Habla con tu padre, podemos arreglar esto como adultos. 9 minutos y medio, dije, y colgué para entender por qué hice lo que hice. Necesitas saber cómo llegamos a ese punto. Mis padres siempre fueron controladores, pero durante años yo lo confundí con preocupación. Cuando eres joven, no sabes distinguir entre amor y manipulación porque ambos vienen del mismo lugar, de las mismas personas que te dan de comer y te llevan a la escuela. Crecí pensando que era normal que tus padres revisaran tu teléfono hasta los 17 años.
Que era normal que te hicieran sentir culpable cada vez que querías salir con amigos en lugar de quedarte en casa con ellos. Que era normal que te recordaran constantemente cuánto dinero habían gastado en ti. Mi padre era contador en una empresa mediana y mi madre trabajaba medio tiempo como secretaria en una clínica dental. Ganaban bien, no éramos pobres, pero siempre había drama con el dinero. Siempre faltaba para algo, siempre había una emergencia. Siempre necesitaban que yo entendiera lo difícil que era mantener una familia. Cuando cumplí 15 años y quise buscar un trabajo de medio tiempo para tener mi propio dinero, se enojaron. ¿Para qué necesitas trabajar? Nosotros te damos todo, dijo mi padre. Pero cuando pedía dinero para salir, me hacían sentir como si estuviera robándoles. Era una trampa perfecta, dependía de ellos, pero me hacían sentir culpable por esa dependencia. A los 19 años me mudé para estudiar diseño gráfico en una ciudad a 3 horas de distancia. Fue la primera vez que respiré aire limpio. Mis padres lo tomaron como una traición personal. Mi madre lloró durante semanas, llamaba todos los días, a veces varias veces al día, siempre con alguna emergencia pequeña que requería mi atención inmediata. Tu padre está enfermo, está muy estresado porque te fuiste. El perro te extraña tanto que no come. Tu abuela pregunta por qué la abandonaste. Aprendí a filtrar las llamadas. Aprendí que el mundo no se acababa si no contestaba inmediatamente. Fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Trabajé durante toda la universidad, a veces 2 empleos a la vez, limpiando oficinas por las noches y diseñando logos baratos para pequeños negocios durante el día. Mis padres no me ayudaron económicamente, dijeron que si había elegido irme, tenía que aprender a sobrevivir solo. Está bien, lo acepté. Pero seguían llamando, seguían pidiendo. Tu hermana necesita dinero para sus libros de texto. Necesitamos ayuda con el pago del coche. ¿No puedes prestarnos algo? Somos tu familia. Yo les mandaba lo que podía, pequeñas cantidades que me dolían porque apenas me alcanzaba para comer, pero lo hacía porque todavía tenía esa culpa programada en el cerebro. Me gradué a los 23 años con honores y conseguí trabajo rápido en una agencia de publicidad. No pagaban mucho al principio, pero era estable. Volví a la ciudad donde crecí porque la oferta era buena y porque, honestamente, una parte estúpida de mí todavía quería demostrarles a mis padres que había valido la pena dejarme ir. Durante el primer año viví en un departamento compartido horrible con 3 roommates que nunca lavaban los platos. Ahorré cada centavo que pude. Mis padres empezaron a visitarme seguido, siempre sin avisar, siempre con alguna razón. Estábamos por el área. Queríamos ver cómo vives. Revisaban todo, hacían comentarios sobre lo pequeño que era el lugar, sobre lo feo que estaba el barrio, sobre cómo yo podría estar viviendo mejor si tomara mejores decisiones. Cuando tenía 25 años encontré el departamento. Era pequeño, un ambiente con cocina integrada y un baño decente, pero estaba en un edificio nuevo en el centro, cerca de mi trabajo, con buena luz natural. El dueño quería venderlo rápido porque se mudaba al extranjero. Pedía un precio justo y yo tenía ahorrado casi todo el enganche. Faltaba un poco. Cometí el error de contarles a mis padres. Pensé que se alegrarían. ¿Vas a comprar?, dijo mi padre. ¿Estás seguro de que es una buena inversión? Deberías consultar conmigo primero, yo sé de finanzas. Le mostré los números, todo tenía sentido. Aún así, dijo, es mucha responsabilidad para alguien de tu edad. ¿Y si pierdes el trabajo? ¿Y si no puedes pagar la hipoteca? Mi madre agregó, además, nos debes dinero todavía de todas las veces que te ayudamos cuando estudiabas. Eso me sorprendió. ¿Qué dinero?, pregunté. Ella sacó una libreta, lo tenía todo anotado, cada peso que me habían mandado durante la universidad, cada regalo de cumpleaños, cada cena familiar que me habían pagado cuando los visitaba. Lo había sumado todo. Eran como $10.000 en total. Inflados con su propia lógica retorcida. No sabía que estábamos llevando cuenta, dije. Siempre llevamos cuenta, respondió mi padre. La familia no es gratis. Me sentí enfermo pero también enojado. Ustedes nunca dijeron que eso era un préstamo, argumenté. No teníamos que decirlo, dijo mi madre. Es sentido común. Algún día lo entenderás cuando tengas tus propios hijos.
No les pedí el dinero que me faltaba. Trabajé un mes extra de freelance, dormí 4 horas por noche, y lo conseguí. Compré el departamento sin su ayuda. Cuando les di la noticia, felicitaron con la boca, pero sus ojos decían otra cosa. Mi madre preguntó si iba a poner su nombre en la escritura también, por si algo te pasa, para proteger la inversión familiar. Le dije que no. Qué egoísta, murmuró, pero lo dijo lo suficientemente alto como para que la escuchara. Los siguientes 2 años fueron una batalla constante de límites. Querían llaves de mi departamento por emergencias. Les dije que no. Se aparecían sin avisar y se enojaban cuando no les abría porque no estaba en casa o porque tenía visitas. Empezaron a llamar menos, pero cuando lo hacían, siempre era para pedir algo o para criticar alguna decisión que había tomado. Yo empezaba a estar bien con esa distancia. Empezaba a construir una vida donde ellos no estaban en el centro de todo. Y creo que eso fue lo que realmente les molestó. No que yo tuviera éxito, sino que lo tuviera sin ellos. Que no los necesitara. Eso fue lo imperdonable. Los meses antes de que cambiaran la cerradura hubo señales que ignoré porque quería creer que las cosas podían mejorar. En enero de ese año mi padre perdió su trabajo. La empresa donde trabajaba cerró su sucursal y despidió a la mitad del personal. Él tenía 52 años, una edad difícil para encontrar algo nuevo en su campo. Lo llamé cuando me enteré, le ofrecí ayuda para actualizar su currículum. Le dije que podía preguntarle a mis contactos si había algo disponible. Me agradeció, pero su voz sonaba rara, distante. No necesito tu ayuda, dijo. Ya tengo planes. No me dijo cuáles eran esos planes. Mi madre empezó a llamarme más seguido de nuevo. Siempre era lo mismo, pequeñas quejas sobre cómo mi padre estaba deprimido, cómo no salía de la casa, cómo ella tenía que trabajar horas extra para compensar la pérdida de ingresos. Sé que dijiste que no querías prestarnos más dinero, decía, pero esto es diferente. Es temporal. Solo hasta que tu padre encuentre algo. Le mandé $2000 en marzo. Gracias, hijo, dijo mi madre, pero no sonaba agradecida. Sonaba como si yo estuviera pagando una deuda atrasada. En abril mi hermana menor, Paula, se casaba. Yo no tenía muy buena relación con ella, nunca la tuve. Ella siempre fue la favorita, la que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, la que recibía dinero cada vez que lo pedía sin tener que escuchar sermones sobre responsabilidad. Tenía 24 años y nunca había trabajado un día completo en su vida. Vivía con mis padres y ellos pagaban todo, su ropa, su teléfono, sus salidas. Cuando anunció su compromiso con un tipo que había conocido hacía 6 meses, mis padres organizaron una fiesta enorme. Me llamaron 3 semanas antes de la boda. Necesitamos que contribuyas para los gastos, dijo mi padre. ¿Cuánto?, pregunté. $10,000 sería apropiado, considerando que eres su hermano mayor. Me reí porque pensé que era una broma. No era una broma. No tengo $10,000 para dar, dije. Claro que los tienes, respondió mi madre. Tienes un departamento, tienes trabajo estable, no tienes gastos grandes. Tu hermana solo se casa una vez. Eso espero, dije, y fue mezquino, pero estaba enojado. Si no quieres ayudar a tu propia hermana en el día más importante de su vida, eso dice mucho sobre ti, dijo mi padre, y colgó. No me invitaron a la boda. Me enteré por Facebook que se había realizado. Vi las fotos, el salón grande, las flores caras, el vestido de mi hermana que probablemente costó más que mi coche. Y pensé, ¿de dónde sacaron el dinero? En junio mi padre consiguió trabajo, pero era algo temporal, un contrato de 3 meses en una empresa pequeña. Mi madre dejó de llamarme tan seguido. Cuando hablábamos, era superficial, frío. ¿Cómo estás? Bien. ¿El trabajo? Bien. Ok, cuídate. Clic, pensé que era mejor así. Pensé que finalmente estaban aprendiendo a vivir sin usar mi culpa como tarjeta de crédito. Pero había algo debajo de todo eso, algo que no podía identificar. Mis mensajes tardaban días en ser respondidos. Cuando preguntaba si podía visitarlos, siempre había una razón por la que no era buen momento. Estamos ocupados. La casa está hecha un desastre. Mejor otro día.
En agosto mi abuela paterna murió. Había estado enferma por años, así que no fue una sorpresa, pero igual dolió. Ella era la única persona de mi familia que siempre me había tratado con cariño real, sin condiciones. Fui al funeral. Mis padres apenas me hablaron. Paula me ignoró completamente. Durante el velorio escuché a mi tía hablando con mi madre en voz baja. ¿Ya le dijiste?, preguntó mi tía. No es el momento, respondió mi madre. Tiene que saberlo en algún momento, insistió mi tía. Después, dijo mi madre, y me vio mirándolas. Me sonrió, esa sonrisa falsa y tensa, y se alejó. Le pregunté a mi tía de qué hablaban. Nada importante, dijo, pero no me miró a los ojos. Septiembre fue raro. Mis padres no me llamaron ni una sola vez. Yo tampoco los llamé a ellos. Era como si ambas partes estuviéramos esperando algo, pero yo no sabía qué. Mi trabajo iba bien, había conseguido ese contrato grande que mencioné, estaba ganando más dinero que nunca. Empecé a salir con una chica que conocí en un café, Sofía, era maestra de primaria y tenía una risa que me hacía olvidar todo lo demás. Le conté sobre mi familia, sobre lo complicado que era. Suena tóxico, dijo. A veces las familias son las peores cárceles porque te sientes culpable por querer escapar. Tenía razón. A finales de septiembre recibí un email extraño de un abogado. Decía que representaba a mis padres en un asunto familiar delicado y que quería reunirse conmigo para discutir opciones de resolución. No entendí nada. Llamé al número que venía en el email. La secretaria me dijo que el abogado no podía hablar conmigo sin la autorización de sus clientes. ¿Qué asunto?, pregunté. No puedo divulgar esa información, respondió. Llamé a mi padre. No contestó. Le mandé un mensaje. ¿Qué es esto del abogado?, respondió 3 horas después. Es complicado. Ya hablaremos. Pero nunca hablamos. Entonces llegó octubre. Llegó ese martes. Llegó ese momento donde metí mi llave en la cerradura y no funcionó. Y cuando mi madre me dijo por teléfono que habían tomado mi departamento como pago, cuando me dijo que ya estaban adentro con sus cosas, cuando se rió y me preguntó si realmente iba a demandar a mis propios padres, todo encajó. El abogado, la distancia, los secretos. Lo habían planeado. No fue un impulso. No fue una decisión desesperada del momento. Lo habían pensado, lo habían discutido, habían consultado a un abogado para ver si podían salirse con la suya. Me habían evaluado y habían decidido que yo era lo suficientemente débil, lo suficientemente culpable, lo suficientemente bueno como para dejarlos hacerlo. Se habían equivocado. Colgué el teléfono. Miré mi reloj. Habían pasado 2 minutos desde que les dije que tenían 10. El portero del edificio todavía estaba ahí, mirándome con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. No, dije. Pero voy a estarlo. Saqué mi teléfono de nuevo y marqué el número de emergencias de la policía. Quiero reportar un allanamiento de morada, dije. Hay 2 personas que entraron ilegalmente a mi propiedad y se niegan a salir. El operador me pidió los detalles. Se los di todos. Mi dirección, mi nombre, el hecho de que el departamento estaba a mi nombre, el hecho de que tenía documentos que lo probaban, el hecho de que las personas dentro eran mis padres, pero eso no les daba derecho legal a estar ahí. Enviamos una patrulla, dijo el operador. 15 minutos. Gracias, dije. Esperé en el pasillo. No estaba nervioso. No estaba triste. Estaba completamente calmado, con esa calma que viene cuando finalmente dejas de pelear contra algo y simplemente lo aceptas. Acepté que mis padres no me querían de la manera que un hijo necesita ser querido. Acepté que para ellos yo era una inversión fallida que necesitaban liquidar. Acepté que iba a perderlos, pero también acepté que no había nada que perder. A los 8 minutos la puerta se abrió. Mi padre salió primero, cargando una maleta. Me vio y se detuvo. No tenías que hacer esto, dijo. Su voz ya no era autoritaria. Sonaba pequeña. Si tenía, respondí. Mi madre salió detrás de él con otra maleta y varias bolsas. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando ahora.
Me miró con algo que podría haber sido odio o podría haber sido miedo. Vas a arrepentirte de esto, dijo. Lo dudo, dije. Y los dejé pasar. La policía llegó 11 minutos después de mi llamada. Dos oficiales, un hombre mayor y una mujer joven, subieron conmigo al departamento. Mis padres ya habían salido, pero sus cosas seguían adentro, cajas apiladas en mi sala, su ropa colgada en mi closet, sus platos sucios en mi fregadero. Era una invasión completa, habían entrado en mi espacio y lo habían marcado como propio en cuestión de horas. ¿Tiene documentos que prueben que este es su domicilio?, preguntó el oficial. Saqué mi escritura, mi identificación, mis recibos de servicios. Todo estaba a mi nombre. ¿Y ellos tenían su permiso para estar aquí? No, dije. Cambiaron la cerradura sin mi autorización mientras yo estaba fuera. La oficial miró alrededor, tomó fotos. Esto es allanamiento, dijo. ¿Quiere presentar cargos? Pensé en eso. Pensé en mis padres siendo arrestados, procesados, teniendo antecedentes penales. Una parte de mí quería hacerlo, esa parte oscura que había sido pisoteada durante años y que ahora quería sangre. Pero otra parte, la parte que todavía funcionaba con lógica, sabía que eso solo me metería en un proceso legal largo y doloroso. Quiero que se documenten los hechos, dije. Quiero un reporte oficial de lo que pasó aquí. Pero no voy a presentar cargos si sacan todas sus cosas de mi departamento ahora mismo y me entregan las llaves nuevas. El oficial asintió. Voy a hablar con ellos. Bajaron. Yo me quedé ahí, en mi departamento que ya no se sentía como mío, rodeado de las pertenencias de dos personas que ya no reconocía. Mis padres regresaron media hora después con mi hermana y su esposo. Paula me gritó apenas me vio. ¿Cómo puedes hacerles esto? Son tus padres. Y este es mi departamento, respondí. Ellos entraron ilegalmente. Les debes todo, siguió gritando. Te dieron la vida, te criaron, pagaron tu comida y tu escuela y así les pagas. La oficial se interpuso. Señorita, necesito que se calme o voy a tener que pedirle que se retire. Paula me miró con un odio puro. Eres un malagradecido, escupió. Siempre fuiste egoísta, siempre pensando solo en ti. Mamá y papá tenían razón sobre ti. ¿Razón sobre qué?, pregunté. Ella se cayó de golpe, como si hubiera dicho algo que no debía. Mi madre la jaló del brazo. Ya basta, Paula. Vámonos. Sacaron sus cosas en silencio. Mi padre no me miró ni una vez. Mi madre tampoco. Paula y su esposo cargaron las cajas más pesadas. Tardaron 2 horas en vaciar todo. Yo me senté en mi sofá, el que ellos habían movido contra la pared para hacer espacio para sus propios muebles, y los vi trabajar. La oficial se quedó todo el tiempo, documentando, tomando más fotos. Cuando terminaron, mi padre dejó las llaves nuevas en la mesa de la cocina. Espero que esto valga la pena, dijo. Espero que tu orgullo te mantenga caliente por las noches cuando estés solo y te des cuenta de que destruiste a tu familia por un pedazo de concreto. No destruí nada, dije. Ustedes lo hicieron cuando decidieron que tenían derecho a tomar lo que era mío. Se fueron. La puerta se cerró. El silencio fue absoluto. La oficial me dio una copia del reporte. Si necesita algo más, aquí está el número de caso, dijo. Y un consejo, aunque no me lo pidió, considere cambiar la cerradura de nuevo. Esas llaves podrían tener copias. Tenía razón. Llamé a un cerrajero esa misma noche. Vino a las 10, instaló una cerradura nueva con un sistema de seguridad que requería código. Me costó $300, pero valió cada centavo. Esa noche dormí en mi departamento por primera vez en 24 horas, pero no dormí realmente. Me quedé mirando el techo, procesando lo que había pasado, esperando sentir algo, culpa o tristeza o arrepentimiento. No sentí nada de eso. Solo sentí cansancio. Pero yo no iba a dejar las cosas así. No podía. Durante los siguientes días me dediqué a entender exactamente qué habían planeado. Contraté a un abogado, uno bueno. Le pagué $2.000 por una consulta extensa y una revisión de mis documentos. ¿Ellos tenían algún derecho legal sobre tu propiedad?, preguntó. No, dije.
¿Alguna vez firmaste algo que les diera autoridad sobre tus bienes? Nunca. ¿Alguna deuda conjunta, algún préstamo donde ellos fueran CEO firmantes? Nada. Me miró. Entonces lo que hicieron fue un delito claro. Allanamiento, posiblemente intento de fraude si planeaban falsificar documentos para transferir la propiedad. ¿Quieres proceder legalmente? No todavía, dije. Pero quiero estar preparado por si lo hacen ellos primero. Investigué. Llamé al abogado que me había enviado ese email en septiembre. Esta vez accedió a hablar conmigo. Sus padres me consultaron sobre la posibilidad de reclamar compensación por gastos de crianza, me dijo. Les expliqué que en este país no existe base legal para ese tipo de reclamo. Que la manutención de hijos menores es una obligación parental, no un préstamo. Les sugerí mediación familiar. Ellos querían explorar otras opciones. ¿Qué opciones?, pregunté. Hizo una pausa. Preferiría no entrar en detalles, pero digamos que les expliqué muy claramente que cualquier intento de tomar propiedad sin consentimiento sería ilegal. Les recomendé no hacerlo. Obviamente no siguieron mi consejo. Obviamente, repetí. Le agradecí su honestidad y colgué. Entonces hice algo que probablemente fue lo más frío que he hecho en mi vida. Escribí todo. Cada detalle de lo que había pasado, con fechas, nombres, hechos verificables. Escribí sobre el email del abogado, sobre las llamadas constantes pidiendo dinero, sobre los $10.000 que querían para la boda de Paula, sobre cómo me desinvitaron cuando dije que no. Escribí sobre el día que volví y mi llave no funcionaba, sobre la conversación con mi madre, sobre cómo había planeado todo con anticipación. Lo escribí de manera clara, sin emociones excesivas, solo hechos. Y lo publiqué en Facebook, etiquetando a toda mi familia extendida, a mis tíos, primos, abuelos que quedaban, amigos de la familia, vecinos de la colonia donde crecí. Lo hice público. La respuesta fue inmediata y brutal. Mi teléfono explotó con notificaciones. Algunos familiares me defendieron, dijeron que siempre habían notado que mis padres me trataban diferente, que esto confirmaba lo que habían sospechado. Otros me atacaron, me llamaron traidor, me dijeron que estaba aireando ropa sucia en público, que esto se resolvía en privado. Pero la mayoría solo leía en silencio y procesaba. Mi madre me llamó a la hora de haber publicado. Estaba histérica. Borra eso ahora mismo, gritaba. Estás humillándonos. Estás destruyendo nuestra reputación. Estoy contando la verdad, dije. Si la verdad los humilla, ese es su problema, no el mío. Todos van a pensar que somos monstruos, sollozaba. ¿Y qué soy yo?, pregunté. ¿Qué fui para ustedes todos estos años? ¿Una cuenta bancaria con patas? ¿Un seguro de retiro? Ella colgó. Mi padre intentó otro acercamiento. Me mandó un mensaje de texto largo, el primero en años que tenía más de 2 líneas. Decía que habían cometido un error, que estaban desesperados financieramente, que el orgullo los había cegado. Decía que si yo borraba la publicación y dejaba esto atrás, ellos estarían dispuestos a trabajar en la relación. No mencionó una disculpa real. No mencionó que lo que hicieron estuvo mal, solo que fue un error. Un error es olvidar las llaves del coche. Planear robar el departamento de tu hijo no es un error, es una decisión. No le respondí. Paula fue la peor. Hizo su propia publicación, una carta abierta dirigida a mí, llena de veneno. Me acusó de ser un hijo horrible, de abandonar a mis padres en su momento de necesidad, de priorizar el dinero sobre la familia. Dijo que yo siempre había sido frío y distante, que nunca había sabido apreciar los sacrificios que hicieron por mí. Dijo que lo que publiqué era una versión distorsionada de los hechos, que yo había omitido convenientemente todas las veces que ellos me habían ayudado. Sus amigos comentaron en apoyo, gente que no me conocía, que solo sabía la versión que ella les había contado durante años. Eso me dolió más de lo que esperaba, no porque me importara lo que esos extraños pensaran, sino porque me di cuenta de que para Paula yo siempre había sido el villano de su historia. Ella realmente creía que yo era el problema. Pero hubo un comentario que lo cambió todo. Mi tía, la hermana de mi madre, la que había estado hablando con ella en el funeral de mi abuela, escribió algo inesperado. Tal vez es tiempo de que todos sepan toda la verdad.
Tu madre me pidió que no dijera nada, pero ya que estamos aireando secretos, cuando tu abuela murió, dejó un testamento. Le dejó a tu padre su casa, la casa donde creciste. El valor de esa propiedad es de aproximadamente $150.000. Tus padres la vendieron en agosto sin decirte. Ese fue el dinero de la boda de tu hermana. Y cuando se acabó ese dinero, decidieron que tu departamento era el siguiente. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo esas palabras. Mi abuela me había dejado algo también en ese testamento, lo supe después. $20.000. Mis padres nunca me lo dijeron. Se quedaron con todo. Contraataqué. Contacté al albacea del testamento de mi abuela, un abogado diferente, y le pregunté sobre mi herencia. Sus padres firmaron como receptores de sus bienes también, dado que usted era beneficiario secundario, me explicó. Les entregué un cheque por $20.000 a su nombre hace 3 meses. Nunca recibí ese dinero, dije. Ellos firmaron el recibo, respondió. Legalmente ya no está en mis manos. ¿Puedo ver ese recibo? Accedió a enviarme una copia. La firma no era mía. Era una falsificación burda. Los demandé. No por el departamento, eso ya estaba resuelto. Los demandé por los $20.000 de la herencia más daños y perjuicios por falsificación de firma. Mi abogado dijo que era un caso sólido, que probablemente ganaría. El proceso tomó 6 meses. Durante esos 6 meses no hablé con ningún miembro de mi familia inmediata. Algunos primos me contactaron, me dijeron que admiraban que me defendiera, que ellos también habían tenido problemas con mis padres pero nunca se habían atrevido a confrontarlos. Eso me dio una perspectiva extraña, me di cuenta de que no era el único que había sufrido, solo era el primero en ponerle un alto. El juez falló a mi favor. Mis padres tuvieron que pagarme los $20.000 más 10.000 adicionales por daños. No tenían el dinero. Tuvieron que vender el coche de mi padre, tuvieron que pedir prestado, tuvieron que humillarse con familiares para reunir la cantidad. Cuando me llegó el cheque, certificado y verificado, no sentí victoria. Sentí vacío. Todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, toda esa guerra, y al final solo recuperé lo que siempre había sido mío. No gané nada nuevo. Solo dejé de perder. Hace 3 años de todo eso. Mis padres intentaron contactarme 2 veces después de la sentencia. Una vez en Navidad del año siguiente, un mensaje de texto de mi madre: «Feliz Navidad, hijo. Te extrañamos». No respondí. La segunda vez fue hace un año, cuando mi padre tuvo un problema de salud, algo con su corazón. Paula me escribió: «Papá está en el hospital. Pregunta por ti». Fui. No porque los perdonara, sino porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba confirmar que lo que sentía era real. Mi padre se veía viejo, más viejo de lo que debería verse alguien de 55 años. Me miró cuando entré a la habitación. «¿Viniste?», dijo. «Vine», respondí. «No pensé que lo harías». «Yo tampoco». Se quedó callado un rato. Luego dijo: «Lamento cómo salieron las cosas». No dijo que lamentaba lo que hicieron, solo cómo salieron las cosas. Como si el problema fuera el resultado, no las acciones. Yo también, dije, y era verdad. Lamentaba que mis padres fueran quienes eran. Lamentaba los años que perdí tratando de ganarme su amor. Lamentaba que la familia en la que nací no fuera la familia que merecía. Me quedé 20 minutos. No volvimos a hablar de nada importante. Cuando me fui, mi madre estaba en la sala de espera. Me vio, abrió la boca como para decir algo, pero no salió nada. Nos miramos. Y yo seguí caminando. Hoy vivo en otro estado, conseguí un trabajo mejor, gano 3 veces lo que ganaba entonces. Sofía, la chica del café, ahora es mi esposa. Nos casamos hace un año, una boda pequeña en la playa, solo amigos cercanos. No invité a mi familia. Algunos me dijeron que era cruel, que tu familia debe estar en los momentos importantes. Pero yo aprendí que familia no es quien comparte tu sangre, es quien elegiría compartir tu vida incluso si no tuvieran que hacerlo. Mis padres nunca eligieron. Yo les tocaba por obligación, por default. La diferencia es clara cuando la ves de frente.
¿Me arrepiento de lo que hice? No. ¿Me arrepiento de publicar todo en Facebook, de exponerlos, de demandarlos? Tampoco. Pudieron haber sido más gentiles, pudieron haber mantenido todo privado, pudieron haber sido la persona más grande. Pero elegí la verdad. Elegí defenderme. Y si eso me hace el villano en la historia de alguien más, que así sea. Prefiero ser el villano de su historia que seguir siendo la víctima de la mía. A veces la justicia no se siente como creemos que debería sentirse. No hay música épica de fondo, no hay momento catártico donde todo cobra sentido. Solo hay la quietud después de la tormenta y la decisión de seguir adelante sin mirar atrás. Esa es mi paz. La construí con mis propias manos, sobre los escombros de lo que alguna vez llamé familia. Y es suficiente. Claude y Cyan can make mistakes. Please double check responses.